Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición meridiana. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Repretel. Iniciamos. Obtener la recompensa que les ofrecieron por cometer un homicidio lleva a un sicario a perseguir a su objetivo hasta dentro de una casa en Limón. Un hombre que acompañaba a la víctima ni se inmuta durante el ataque. Un video registró cómo ocurrió el crimen y Hernán Barrantes nos tiene todo el detalle. Hernán. Melissa, realmente es impactante las imágenes y todo ocurre en una urbanización como esta en la que me encuentro yo, solo que allá en el cantón central de Limón, específicamente en Cielo Amarillo, donde se dio este hecho. Y es que las víctimas minutos antes habían llegado hasta este sitio en un vehículo, se bajan del automotor ya que presenta aparentemente algún problema mecánico, ellos proceden a revisar el motor, están ahí con toda tranquilidad, de pronto pasan unos 4 minutos y llega desde atrás una motocicleta con 2 ocupantes. Quien viaja de pasajero empieza a disparar contra las víctimas y se baja posteriormente y le da persecución al objetivo. Quien intenta refugiarse en una vivienda dentro de la misma termina de rematarlo, como se dice popularmente, y luego escapa mientras su compinche lo estaba esperando a la orilla de la carretera. Realmente son imágenes impactantes y llamativas en el tema de la violencia con lo que actúan estos sujetos a cambio de una recompensa económica que podría rondar entre el $500,000 de colones y los 5 millones de colones. Es el promedio que se está pagando por parte de las organizaciones criminales para acabar con sus rivales. Y esto pues deja ver cómo estas personas interesadas en obtener ese dinero pues están dispuestas a hacer todo lo que sea posible para lograr el objetivo, que es acabar con la vida de sus rivales. Y es una situación sumamente violenta. Impacta también lo que se vive con la segunda persona que acompañaba a la víctima, este sujeto que vemos en el video de camiseta color blanca, quien prácticamente ni se mueve ni se paraliza, simplemente levanta la vista cuando empiezan los disparos y continúa allí sin movilizarse, y hasta que se retiran los gatilleros es que se procede a moverse, a ingresar a la vivienda y simplemente se queda allí esperando a que lleguen las autoridades. Vemos que los vecinos de la casa de enfrente inclusive sí son alertados por los disparos, salen a ver qué ocurrió, tienen una reacción mayor. Sin embargo, pues en este caso esta persona que estuvo prácticamente en la línea de fuego pues resulta ileso, resulta sin un rasguño, pero sí se nota pues su pasividad, donde no reacciona de ninguna manera. Una persona normal que presencie un hecho de estos o que quede en medio de la línea de fuego, por lo general tiende a correr, a buscar algún tipo de refugio, aunque no sea con él la situación, para no exponerse a quedar o a ser impactado por una bala perdida, por un proyectil de estos que están percutando. Sin embargo, esta persona no reacciona. Esto es parte de todo lo que se está generando y que quedó registrado en estos videos que Noticias Repretel tuvo acceso este día miércoles y que son inéditos, no se habían dado a conocer hasta el día de hoy que lo estamos presentando a ustedes. La víctima es un hombre de apellido Montero, de 35 años de edad, a quien le dispararon en al menos 25 ocasiones según el reporte del organismo de investigación judicial. Esta es la cantidad de casquillos que decomisaron las autoridades policiales al momento de atender esta escena tan violenta que se ha quedado registrada en video y que cobró la vida de esta persona. El móvil todavía no está claro, podría tratarse de una venganza, un ajuste de cuentas o algún otro, es lo que están tratando de esclarecer las autoridades judiciales. Y aunque este hecho se dio el pasado 20 de enero en horas de la noche, hasta el momento pues no hay mayores pistas sobre los gatilleros que están involucrados en este atentado tan violento. Y es que hay que verlo paso a paso estos videos para poder comprenderlos con más claridad. Vemos cómo las víctimas vienen llegando en el vehículo, se estacionan al lado de la calle, se bajan y de inmediato empiezan a revisar el vehículo, el motor, levantan la tapa y empiezan ahí con sus
teléfonos celulares a iluminar el motor del vehículo y proceden a revisarlo. El que viste de negro y objetivo de los gatilleros rodea el vehículo, revisa una de las llantas, aparentemente esta está baja, entonces se van a la parte posterior a revisar, a buscar el repuesto. En ese momento pasa una motocicleta, no le prestan atención, también pasa minutos después un hombre que camina algunos metros, llega hasta la esquina, se devuelve y posteriormente llega la motocicleta por la espalda de ellos cuando están concentrados en la cajuela del vehículo y es cuando inicia este violento ataque que, como vemos, esta persona pues de camiseta blanca prácticamente no se inmuta, no tiene ninguna reacción, se congela como se dice popularmente y esto le permite, afortunadamente en este caso, resultar ileso. La duda que surge de las autoridades es el tema de la participación de este sujeto. Podría interpretarse como que él está involucrado en el atentado, que sería parte del grupo criminal que atenta contra Montero, o bien es simplemente un testigo que ahora será vital y que según la recomendación que dan los expertos en el tema es que debería ser protegido por la sección o la unidad especializada de protección de víctimas de testigos, ya que tiene información vital para esclarecer el caso y en un eventual juicio su declaración sería fundamental para poder llegar a una condena contra estos sujetos. Así que realmente son muchos los elementos que muestran estos videos, esclarecen mucho la situación cómo se dio y pues también dejan ver lo que es la preocupación de los vecinos de lo que está ocurriendo en la provincia de Limón. A la fecha son 20 los homicidios que han ocurrido en la provincia, la mayoría de ellos en el Cantón Central y es importante pues toda la colaboración que se pueda brindar. Vamos a presentarle la siguiente información donde detallamos más estos videos que han sido dados a conocer por Noticias RPT. La conmoción se apoderó de los vecinos de Cielo Amarillo el pasado 20 de enero por la noche. Un hombre de apellido Montero y de 35 años fue abatido a balazos. Pero, ¿cómo ocurrió el crimen? 2 videos de seguridad lo registraron todo. 2 sujetos en motocicletas son los responsables del asesinato. 4 minutos antes, la víctima y otro hombre llegan al sitio en un vehículo. Al parecer presenta problemas mecánicos y en una de las llantas traseras. Revisan el motor y se van a la parte posterior y abren la cajuela para buscar la llanta de repuesto. Mientras están en esta acción, llegan los sicarios por la espalda. Quien viaja de acompañante desenfunda un arma y empieza a disparar. Baja de la moto y persigue a la víctima, quien se refugia en la vivienda. El gatillero ingresa y continúa disparando, mientras su compinche lo espera en la motocicleta. La alta recompensa que recibirá con respecto a concretar el objetivo. Y la segunda, la impredecible consecuencia de equivocarse o de no completar lo que le corresponde realizar, lo cual podría incluso llevarle a la muerte por parte de la organización criminal. Es por esto que estas personas, sin importar cuál sea la pena, en este caso que son 40 años por sicariato, deben realizar su misión más allá de cualquier tipo de consideración a la hora de ejecutarla, como en este caso que incluyó el ingreso a la vivienda. Vista la escena desde otro ángulo, llama la atención la cero reacción del sujeto que acompañaba a la víctima. Se queda congelado, continúa como buscando algo y hasta que se retiran los gatilleros reacciona. Esto le permite resultar ileso. La duda que surge para las autoridades es una: ¿es suerte o estaba confabulado con los tiradores? También pudo deberse a otra razón. Esta persona tiene información de carácter muy relevante y debe ser protegida porque mínimo es un testigo. Con respecto a su reacción, se ha visto en situaciones de estrés extremo en las cuales personas que están en un asalto o presenciando una situación como estas de extrema violencia, que la persona tiende a congelarse, a reaccionar lo mínimo como para no generar ningún tipo de movimiento brusco ni volverse parte del objetivo. Es decir, es como un tipo de reacción en la cual se está comunicando no querer ser blanco de la situación que se está viviendo de violencia en ese momento. La provincia de Limón es la segunda más violenta del país. A la fecha registra 20 homicidios, 7 menos que a la misma fecha del año anterior. Hasta el momento no se ha logrado dar con los sospechosos del crimen de Montero. Se pide a la ciudadanía colaboración para identificar a los gatilleros. Hernán, uno ve este video una y otra vez y no entiende muy bien. Yo sé que el experto acaba de decir que algunas personas se paralizan, pero creo que muchos en redes sociales, que es lo que nos están diciendo ahorita, y me incluyo, cuesta entender cómo esta persona ni siquiera buscó protegerse.
creo que es como una reacción humana. Ahora, él en este momento es solo testigo, no es sospechoso ni está en ese papel dentro de esta investigación. Hablando de la persona de camisa blanca, Hernán. Melissa, es la misma pregunta que le hacíamos al experto y le hemos hecho a las autoridades del organismo de investigación judicial en Limón sobre el papel de esta persona en este crimen. Todavía es muy reciente, estamos hablando de que ocurrió hace un mes y unos días y todavía pues no se puede determinar si efectivamente estaba involucrada. Muchos estaríamos pensando en eso, en que la persona está acostumbrada a este tipo de situaciones y que por esto pues no reacciona y que también estaría implicado con los gatilleros. Vemos que el sujeto que dispara lo hace de manera indiscriminada desde la parte posterior de ellos, desde el momento en que se acercan, lo que pudo haber llevado a que impactara a este sujeto de camisa blanca, pero no ocurre así. Incluso vemos que simplemente vuelve a ver a quienes están disparando, posteriormente vuelve a ver al otro lado donde va corriendo la víctima y no se inmuta, no se mueve, no intenta huir del lugar y pues todo esto son situaciones que están investigando las autoridades judiciales para determinar su papel. ¿Cuál sería? De momento podría catalogarse como un testigo vital, aunque esté implicado en el grupo criminal y en el atentado, podría convertirse también en un testigo de la corona, como se dice popularmente, para lograr la condena en contra de estos gatilleros. Sin embargo, es algo que se debe establecer una vez que se logre detener a las personas involucradas y posteriormente se inicie el proceso por parte de la Fiscalía contra ellos y así indagar a esta persona, pedirle información, pedirle qué fue lo que ocurrió, que relate con sus palabras lo ocurrido y así determinar si es un testigo o si estaba involucrado con el grupo criminal que ejecuta este asesinato a sangre fría y que, pues, como vemos, los vecinos reaccionan en el video, se aprecia que en el momento que empiezan a sonar las detonaciones salen, se ve su asombro en las imágenes, pero en este sujeto, pues, prácticamente no hay reacción. Incluso cuando se asoma dentro de la vivienda donde quedó la víctima, este hombre de apellido Montero, de 35 años, tampoco hay mayor reacción, no hay sorpresa, no intenta auxiliarla tampoco, simplemente se queda parado en el portón y no ingresa a la vivienda. Así que son muchas las incógnitas que rodean a la figura de esta persona que vestía camiseta blanca, como usted lo dice y como lo han dicho en redes sociales, Melissa. Y por otro lado, los casos que hemos visto recientemente de sicariato, le tiran a todo mundo, como diría uno popularmente, ellos disparan indiscriminadamente, sin embargo a este sujeto nunca en ningún momento le apuntan con el arma. A pesar de que es testigo, ¿verdad? Melissa, que pudo haberlo reconocido. Una de las partes. Así es, Melissa, es parte de lo que tienen que esclarecer las autoridades. Ese dato que usted menciona es muy cierto. Esto también deja ver un poco que estamos hablando de personas con un conocimiento adecuado del manejo de armas. Vea que incluso cuando llegan disparando y pasan al frente del vehículo, el sujeto dispara directamente contra el de camiseta negra, contra Montero. En ningún momento se ve que apunte en dirección a este sujeto de camiseta blanca. Esto pudo haber sido también que sean sicarios un poco más profesionalizados y no principiantes, que son los que generalmente vemos en imágenes que disparan de manera indiscriminada, que disparan en ráfaga, sino que este va tiro a tiro, 1, 2, 3, 4, hasta alcanzar 25 disparos y pues logra su cometido, que es acabar con la vida de su objetivo, que era este sujeto de camiseta negra. Bueno, ahora serán las autoridades, Hernán, quienes determinen efectivamente qué rol, si se protege como testigo fundamental en este caso o llega a ser parte también de la investigación. Hernán, muchísimas gracias por toda la información. De nuevo, Cartago. Un joven de 19 años fue asesinado a balazos la noche de este miércoles en Cot de Cartago. Con este crimen, Cartago iguala ya a Punta Arenas con 18 homicidios registrados. Sheila Paniagua nos informa. Sheila. Melissa, estamos hablando de Cot de Cartago, una zona bastante
tranquila y que en los últimos días y horas también se ha visto marcada por la violencia. Y vamos a iniciar con este caso que se registró ayer a eso de las 9 de la noche, cuando un joven de apellido Sanabria, de 19 años, iba caminando por la vía pública cuando fue interceptado por dos gatilleros que en apariencia viajaban en una motocicleta. Sin mediar palabra le habrían disparado en varias ocasiones, le provocan múltiples lesiones en su cuerpo por arma de fuego y lamentablemente muere en el sitio. El organismo de investigación judicial se hizo presente en la escena para realizar el levantamiento de los indicios balísticos, que fueron muchos según el reporte que brinda el organismo de investigación judicial, así como también el levantamiento del cuerpo de este joven de 19 años de apellido Sanabria. Según el reporte que tiene Noticias Repretel, esta persona no estaría vinculada con alguna estructura, o así lo manejan las autoridades, pues no tiene un expediente abierto como tal. Sin embargo, las autoridades judiciales están investigando este hecho como un posible ajuste de cuentas debido a la manera en cómo ocurrieron los hechos. Además, también investigarían si esta persona tiene alguna relación con alguna estructura criminal. Hechos que se registraron ayer a eso de las 9 de la noche, y le indico que es en Cot de Cartago, una parte de esta provincia rural, que es muy tranquila, así es como indican algunos vecinos de la zona, y que se ha visto incluso marcada por la violencia en los últimos días, porque ustedes recordarán la situación también que se registró el fin de semana anterior, que más adelante le vamos a hablar sobre esa situación. Además, hemos visto también que la provincia de Cartago ha estado pues envuelta en una ola de violencia desde que inició este 2026. Vamos a escuchar qué fue lo que atendió la Cruz Roja, quienes se hicieron presentes en el sitio para poder ayudar a este joven de 19 años quien queda atendido en la vía pública. Al ser las 8:50 de la noche, ingresa por medio del 911 la alerta de una persona herida por arma de fuego. Esto en el sector de Cot de Oriamón. Al lugar se desplaza una unidad de soporte básico. Una vez en la escena, se valora un hombre adulto, el mismo ya se mantiene sin signos vitales, quedando la escena a cargo de Fuerza Pública. Les comentaba que también el fin de semana se registró un homicidio en Cot de Cartago. Un hombre de 38 años de apellido Rivera también fue asesinado. En esta ocasión, los vecinos habrían escuchado varias detonaciones. Cuando salen a observar qué es lo que sucede, encuentran a este hombre de aproximadamente 38 años de edad sin vida y con un disparo en su cabeza. Por supuesto que esta lesión es lo que le provoca la muerte en el sitio, pese a que la Cruz Roja llega a este lugar para tratar de ayudar a esta víctima. Lamentablemente ya no presentaba signos vitales. Las autoridades judiciales realizan también el levantamiento del cuerpo de este hombre, y hemos visto cómo en menos de una semana COT ya registra 2 homicidios. Las autoridades han estado incluso realizando constantes operativos en la provincia de Cartago para poder contrarrestar esta ola de violencia que se ha estado registrando desde principio de año, con operativos en los sectores de los diques, también en estas zonas de Cartago, para evitar también que este tipo de violencia llegue a estas comunidades tan tranquilas. Y les comentaba de que ya la provincia de Cartago contabiliza 18 asesinatos, una cifra similar a la de Punta Arenas, cuando veíamos que en años anteriores Cartago era una de las provincias que menos homicidios registraba. Operativos constantes que han estado realizando. Y quiero hablar con don Eric Calderón, quien es el director de la Fuerza Pública, para que él nos comente un poco. Don Eric, esta es una comunidad bastante tranquila, así es como lo dicen los vecinos. Sin embargo, bueno, se han dado como estos hechos, estas balaceras. Hablemos un poco, sobre el trabajo que ustedes están realizando. Sí, esta comunidad pertenece al cantón de Oriamuno de Cartago, y efectivamente ese cantón presenta 2 hechos violentos, y los 2 han sido precisamente en este distrito de Cot. Aquí no es un área de contención principal, pero sí es un área de contención que hemos trabajado, primero porque aquí viven algunos miembros de una estructura que opera en la provincia de Cartago y se ha extendido en toda la región,
y también operan en esta zona, residen y operan en este lugar. La víctima efectivamente está ahora bajo investigación. Aunque no lo tenemos ubicado en una estructura criminal, pues sí tiene algunos antecedentes de decomisos de droga, y ahora será el organismo de investigación judicial que determine exactamente qué fue lo que pasó. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando en los diferentes lugares, ¿verdad? Estamos generando una contención importantísima en los puntos de mayor interés. Es un control territorial, es un abordaje de motocicletas y vehículos perfilados de nuestro interés, y ahora esta zona de COD pues también se va a convertir en una zona importante de trabajo, puesto que ya tenemos 2 casos que lamentablemente se nos han dado. Don Eric, bueno, los gatilleros, como dicen, ¿verdad?, continúan utilizando este medio de transporte, las motocicletas, para cometer estos homicidios. Hablemos también un poco sobre el decomiso de estas motos, que incluso algunas son robadas. Sí, efectivamente, ya lo hemos comunicado en el pasado, donde nosotros nos concentramos muchísimo en poder desarmar la movilidad que tienen los delincuentes, y la motocicleta es una de las más utilizadas por la versatilidad que tienen ellos de moverse de un lugar a otro, meterse en contravía, inclusive utilizar algunos callecillas o trillos, ¿verdad?, donde muchas veces el vehículo policial no puede pasar, y el uso de armas de fuego, pues por encima del 85% de los casos, ¿verdad?, violentos, es utilizada. Por eso nosotros nos concentramos muchísimo pues en el decomiso, tanto el año pasado como este año, en el decomiso de armas de fuego y motocicletas. Don Eric, esta estructura que está acá en la zona, que, bueno, sería la estructura que tiene, ¿verdad?, varias plazas, por así decirlo, acá en la provincia de Cartago, que es conocida como los Maruja, que es la que les ha dado como mucho dolor de cabeza, como dirían popularmente, con estas situaciones de violencia y más las disputas que se tienen con otras bandas. Sí, hay que darle una lectura adecuada a qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en el sentido de si son personas allegadas o no, si son miembros de una estructura o no, si son muertes provocadas por otra estructura que viene a generar el daño a esta otra estructura criminal? Y todo eso nosotros lo venimos trabajando. Esta semana hemos tenido 2 reuniones de trabajo con el organismo de investigación judicial para darle la lectura adecuada a lo que está ocurriendo, y de forma conjunta pues tirar líneas de trabajo operativas. Por ejemplo, el día de hoy estamos haciendo un trabajo importantísimo con el organismo de investigación judicial en materia preventiva. Ya se han comunicado conmigo algunos líderes comunales de COD para poder hacer algunas actividades que ya de forma inmediata las vamos a poner en práctica aquí en el centro del distrito y en otros barrios, para de alguna manera no solamente obtener información, sino pues también darles un poco de tranquilidad, ¿verdad?, y explicarles los fenómenos de lo que está ocurriendo. Don Eric, si podemos también, voy a mostrarle ahorita, don Eric, a los amigos televidentes parte de las provincias más violentas que tenemos en este 2026. ¿Qué le parece si vemos en pantalla? Porque San José es la provincia que tiene más homicidios, 37 asesinatos en este 2026, le sigue Limón con 20 homicidios, Punta Arenas con 18 y Cartago con 18. Cartago pues ya iguala la cifra de homicidios de Punta Arenas, y vemos que son situaciones de violencia que lamentablemente están llegando a estos puntos. Bueno, ya nuestros amigos televidentes, don Eric, veían estas cifras en pantalla, los decomisos de armas de fuego, porque quería consultarle sobre eso. Hemos visto también que ustedes han decomisado armas modificadas, armas que disparan en ráfaga. Sí, claro, a situaciones diferentes, acciones diferentes. Por eso es que nosotros somos conscientes de que estamos empezando un año completamente atípico, con una carga de hechos violentos que no son usuales ni frecuentes en esta provincia, y ahí es donde también estamos redoblando esfuerzos, y lo estamos haciendo no solos, lo estamos haciendo con la institucionalidad que está instalada en la provincia de Cartago. Estamos tomando en consideración todos los cuerpos de policía que también trabajan en Cartago, e inclusive desde San José principalmente nos están mandando apoyo, no solamente de unidades especializadas como la Unidad Canina y la OEA, sino que otras instituciones como la Fiscalía de Crimen Organizado, entre otras, ya está incorporándose con nosotros para ayudarnos, porque bueno, como le decía, ante ese panorama hay que hacer trabajos y focalizaciones diferentes para poder detener a la gente que está generando estos hechos. Don Eric, muchas gracias por atendernos. Con todo gusto.
Bueno, don Eric, él es el director de la Fuerza Pública acá de Cartago y bueno, y nos ampliaba un poco sobre esta situación que se ha estado registrando acá en esta provincia. Vemos que COD ya contabiliza 2 homicidios en menos de una semana. La provincia en general contabiliza 18 homicidios, la cifra similar a la de Punta Arenas. Veíamos que en años anteriores Cartago era una provincia bastante tranquila. ¿A qué se debe toda esta ola de violencia que se ha estado registrando en esta provincia? Bueno, recordemos que ya lo explicaban hace algunos días las disputas entre 2 estructuras criminales. Bueno, está la de los Guerri, que están aliados con el Gordo Julio del Proyecto Manuel de Jesús. Estas personas se aliaron para quitarle las plazas a esta otra estructura conocida como los Maruja y que está sentada incluso acá en COD de Cartago, y quienes son los que han desencadenado esta ola de violencia acá en Cartago. Y una pareja fue detenida este jueves en Escazú por la Fiscalía y el OIJ ante supuestos hechos de legitimación de capitales. 3 puntos fueron intervenidos durante esta mañana. Eric Meléndez, adelante. Elisa, buenas tardes. Estamos hablando de una vivienda y también 2 locales comerciales ubicados en Huachipelín de Escazú. También Santana y el centro de San José fueron parte de los trabajos que realizó la Fiscalía Adjunta contra la legitimación de capitales y persecución patrimonial, así como el organismo de investigación judicial. Usted ve parte de estas imágenes. Bueno, según ha indicado la Fiscalía, se trata de un matrimonio, así como usted lo escucha. Un hombre de apellidos Cambronero Arauz, de 41 años, así como su esposa de apellidos Guevara Argueda, de 37 años. Ellos figuran como sospechosos de presuntamente ocultar y encubrir bienes provenientes del narcotráfico. Ellos mantenían incluso, según la información que ha dado el Ministerio Público, habrían creado sociedades anónimas para encubrir o utilizar de mampara y poder realizar aparentemente los hechos ilícitos, investigaciones que ya llevan varios meses atrás y que incluso, bueno, hay muchísimo dinero de por medio. Incluso durante esta intervención, bueno, se ubicaron vehículos también de alta gama, propiedades valoradas incluso en varios millones de colones. Todo este patrimonio o todo este recurso de dinero que ha sido investigado puede ascender a los 1.000 millones de colones, parte de las investigaciones que tiene ahora el organismo de investigación judicial, y parte de esos movimientos de dineros a través de cuentas bancarias llevaron a las autoridades a poder dar con la detención de estas personas. Entre los puntos, bueno, una de las casas de habitaciones en este condominio en Huachipelín de Escazú, donde se encontraba este hombre y donde ya fue también detenido. Otro de los puntos fue un salón de belleza y así como otro local comercial en el centro de San José. Incluso, bueno, a través del Sistema Financiero Nacional y esos movimientos que realizaban aparentemente esta pareja fue como se dio también con la detención y el objetivo del trabajo que mantenía tanto la Fiscalía como el organismo de investigación judicial. El caso Herencia, así lo ha denominado la Fiscalía durante todos estos meses de análisis, prueba que ahora a través de las revisiones de estos locales comerciales, también de esta vivienda, serán añadidos, aparte de la investigación, a lo que ya ellos traían analizado, pero bueno, también es parte de los trabajos que han realizado. Las, podemos decir, las propiedades que han estado analizando, también investigando, están ubicadas en Alajuela, Santana, Escazú y Desamparados. Fueron 3 allanamientos que ha realizado durante esta mañana la Fiscalía y también el organismo de investigación judicial. Trabajos que se extendieron por varias horas, principalmente para la recolección de toda la prueba testimonial. Incluso, bueno, ha indicado el Ministerio Público que estos trabajos ya les han tomado varias semanas referente a lo que ha sido lo complejo de este caso y este matrimonio, que también ha estado el director interino de esta institución analizando y estudiando en las últimas semanas. Vamos a escuchar a Michael Soto, director interino
del OIJ referente a los trabajos que han realizado durante esta mañana. Incluso, bueno, se podrían extender para horas de la tarde, principalmente para la inspección, análisis, medición y demás que podría tomarles principalmente en estas propiedades. Son de grandes dimensiones y por supuesto con un valor económico muy alto. Parte de los indicios que hicieron ver a las autoridades las irregularidades y que hoy concluyen con parte de esos 3 allanamientos. Esta es una investigación que duró un tiempo importante, donde se logró establecer que varias personas legitimaron a lo largo del tiempo aproximadamente 1.000 millones de colones. En este caso en particular se está deteniendo a un masculino de apellido Cambronero y hay pendiente de tener una femenina de apellido Guevara. Dentro de esta investigación se logró decomisar un vehículo de alta gama, así como joyas, dinero en efectivo, un arma de fuego, y se están anotando 6 propiedades de alto perfil ubicadas en Alajuela, en Santana, en Escazú y en Desamparados, principalmente ubicadas en condominios. Esto es un tema que hemos venido desarrollando con mucho ahínco en los últimos meses, la legitimación de capitales, porque sabemos que el país está teniendo esta problemática y hemos direccionado recursos hacia esa línea. Incluso, bueno, hoy surgió la versión de que este hombre de apellidos Cambronero, de 41 años, tendría ligamen, incluso la pareja, con supuestas amenazas en contra de la integridad de don Michael Soto, actual director interino del organismo de investigación judicial. Bueno, hoy el mismo Michael Soto desmiente estas amenazas, supuestos hechos que habrían ocurrido incluso durante su administración en el año 2021, cuando fungía como ministro de Seguridad. Incluso Michael sí ha indicado y sí ha aclarado que este hombre estaría entre la lista de unas personas de 5 personas que en ese momento había una alerta de amenazas en su contra. Sin embargo, no se habían encontrado la suficiente prueba para vincularlo con estas amenazas y es por eso que este caso es totalmente ajeno, diligencias judiciales, a la legitimación de capitales que ha estado realizando la Fiscalía en conjunto con el OIJ, principalmente en estos puntos de Escazú, Santana y también de la capital. Amenazas que en su momento, bueno, buscaban dar muerte supuestamente a Michael Soto. Sin embargo, bueno, hoy él aclara que no tendrían vínculo y son parte también de las investigaciones. Sin embargo, son puntos que le han estado prestando atención referente a otros hechos de violencia en el territorio nacional y principalmente a figuras de alto poder en nuestro país que han tenido también otro tipo de amenazas. Parte de las indagaciones y que hoy también a través de este allanamiento se hace la aclaración y referente también a lo que han sido estas diligencias judiciales. Escuchamos a Michael Soto nuevamente referente a lo que fueron estas amenazas y también la investigación y el punto de que este marca referente a lo que fueron estos allanamientos por legitimación de capitales. En nuestra plataforma, en nuestra línea telefónica de información confidencial, conocida como SICO, en la línea 808.645, se había recibido una información donde se hablaba de una amenaza hacia mi persona mientras fungía como ministro de Seguridad y se mencionan 5 nombres, dentro de los cuales está la persona detenida hoy como sospechosa. En el momento se realizó una investigación y pues no se pudo corroborar o establecer con certeza el tema de la amenaza. Eso no significa que no haya existido, sino que no se logró constatar prueba. Los compañeros de legitimación de capitales dentro de su investigación tomaron esa información confidencial, repito, del 2021 y la incluyeron dentro del informe y por eso es que se genera nuevamente esta situación. Igual tomamos las medidas correspondientes de seguridad y también pues continuamos con la investigación para establecer algún nivel de certeza de participación o no de esta persona o de las otras personas que se mencionan como sospechosos en esa información que se generó hace algunos años atrás. El movimiento de estos, podemos decir, cuentas bancarias es lo que llevó y vinculó a este matrimonio referente a estos supuestos hechos de legitimación de capitales, parte también de los trabajos que ha realizado la Fiscalía
de Anticorrupción, y podemos decir que se extendieron por varias horas. Ahora quedan en manos del Ministerio Público para definir si se les extiende algún tipo de medida cautelar en su contra. Si bien es cierto, parte también de lo analizado en los locales comerciales y también esta vivienda, lo que allí se encuentre dentro será parte de la prueba que se agregará a este caso, el caso de herencia, que así lo ha denominado también la Fiscalía y el OIJ, trabajo en conjunto que se ha mantenido desde horas de la mañana, Melissa. Caminó por los pasillos del poder, se sentó donde pocos llegan, tomó decisiones que marcaron al país. Durante años, su nombre pesó, su firma decidió, su influencia abrió puertas. Pero el poder no es eterno. Señalamientos, investigaciones y acusaciones que rompieron el silencio. Hoy quien ocupó algunos de los cargos más altos del país es también el primer extraditado. Del despacho a la celda, del respeto al escándalo. Celso Gamboa, del cielo al infierno. La historia completa este domingo 1 de marzo, 8:30 de la noche, por Canal 6, Repretel.com y el YouTube de Noticias Grupo Repretel. Tras una operación conjunta desarrollada por la Policía de Control de Drogas y la DEA, la madrugada de este jueves se logró el decomiso de 643 paquetes de cocaína. La droga fue localizada dentro de 2 contenedores procedentes de Ecuador, los cuales se encontraban en tránsito por nuestro país. Esto significa que la droga no fue cargada en Costa Rica y tampoco tenía como destino final nuestro país, sino que utilizaba el puerto nacional como punto de escala logística dentro de la ruta marítima establecida previo a continuar su trayecto hacia el puerto de Valencia en España. La carga ilícita fue detectada mediante el sistema de escaneo instalado en la terminal portuaria, lo que permitió activar los protocolos de inspección correspondientes y así identificar la droga. De acuerdo con las autoridades del Ministerio de Seguridad, este decomiso se enmarca bajo la modalidad conocida como rip-off, utilizada por estructuras criminales para contaminar contenedores con droga sin conocimiento del exportador o consignatario legítimo. En la terminal de APM Terminals, nuestra policía, en una operación conjunta con el CBP de los Estados Unidos y la DEA, se ha logrado interdictar 2 contenedores que trasegaban en conjunto 643 paquetes con cocaína. Estos contenedores procedían de Ecuador e iban al puerto de Valencia en España. Y el reconocer que se dedicaba a la venta de drogas ante un tribunal llevó a que un hombre ahora deba descontar una pena de 7 años de cárcel. El sujeto de apellidos Campos Espinosa fue detenido en mayo anterior tras allanar su casa en Santa Bárbara de Heredia. Tras una serie de diligencias y denuncias anónimas se logró constatar la actividad ilegal. Fue así que Campos fue llevado a juicio y aceptó los cargos. La condena fue ratificada este miércoles. Y tal y como lo han informado diversas autoridades, ya no solo la extracción de oro ilegal en Cruzitas, en Cutris de San Carlos, la violencia es otro factor que ha aumentado en la zona. El caso más reciente ocurrió la noche de este miércoles, cuando durante una disputa entre varias personas, una resultó herida de bala. La Cruz Roja logró trasladar a la víctima hasta el Hospital San Carlos en una condición crítica que originó el violento altercado. Es lo que está ahora en investigación. Que de forma artesanal y usando técnicas superficiales se dedicaron a la extracción de oro. Luego fueron incorporadas técnicas mineras a través del crimen organizado que contrató gente especializada en esta materia y empezaron a hacer túneles a lo largo y ancho del territorio.
El impactar de costado con un vehículo todoterreno al tomar una curva sería la causa de un aparatoso accidente de tránsito que dejó como saldo una persona lamentablemente fallecida. La víctima, de apellidos Gómez Gamboa, de 29 años, viajaba en motocicleta cuando, por causas que no se tienen claras, perdió el control e impactó de un costado al vehículo 4x4. Debido al impacto perdió también el control y tras caer al pavimento falleció. El hecho ocurrió en Santa Cruz de Guanacaste, carretera a Santa Bárbara. Y un adulto mayor de 76 años, de apellido Zumbado Quesada, con antecedentes por homicidio, una mujer de 65 años y de apellidos Guerra del Río y un sujeto de 30 y de apellido López Alemán, junto con 2 personas más, fueron detenidos en una serie de allanamientos de la PCD en Golfito. Las capturas son el resultado de una serie de investigaciones que iniciaron tras múltiples denuncias anónimas ingresadas mediante la línea confidencial 1176. A los sospechosos se les relaciona con la venta indiscriminada de drogas mediante diversas modalidades. Incluso uno de ellos utilizaba su trabajo como conductor de taxi formal para expender los estupefacientes. 14 migrantes indocumentados quedaron a la orden de migración para su respectiva expulsión tras uno de los operativos desplegados por diversos cuerpos policiales en el precario El Pochote en Barrio Cuba. Además, 5 locales de juegos que operaban sin los permisos ni patentes necesarios fueron también clausuradas. Esto es parte de los resultados de los operativos sostenidos que se mantienen en los barrios del sur de la capital con el propósito de frenar el actuar de los grupos ligados al narcotráfico y otros delitos. Logramos la recuperación de un espacio público en el sector de hospital, el lugar conocido como El Pochote. Bajo la estrategia de Sembremos Seguridad, se hace la coordinación en mesas locales y logramos articular con la Policía Municipal y la Policía de Migración para poder recuperar este espacio. Llegamos en la mañana con cuadrillas y se logró detectar que habían algunas covachas, algunos escombros y varias personas habitantes de calle en el lugar. Se logra la aprehensión de 14 personas que se ponen a la orden de migración para verificar su estatus migratorio. También, bajo este mismo modelo, en el sector de lo que es Atillo, logramos la coordinación con la Policía Municipal para visitar locales donde habían máquinas tragamonedas, logrando cerrar 5 locales de ellos. ¿Sabía usted que somos el tercer país más violento en Centroamérica? El 7º más violento a nivel latinoamericano. ¿Pero qué nos llevó hasta aquí? Gustavo Díaz, usted nos tiene toda la información. Melissa, de hecho que podríamos comentarles a ustedes que hay circunstancias que se toman con respecto a estas estadísticas. Una de ellas tiene que ver con la cantidad de organizaciones criminales que se logran establecer en un país, la operatividad de estas bandas, los ligámenes que tienen con cárteles tanto de Sudamérica como de Norteamérica y por supuesto el referente mayor tiene que ver con la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes que se vienen a generar con un porcentaje bastante alto en nuestro país y que es parte de lo que queremos que exploremos a partir de este momento con respecto a las cifras en las cuales Costa Rica figura como uno de los países más violentos. Hablemos de 2 regiones. Primero, la región centroamericana, en donde estaría por debajo de países como Honduras y como Guatemala. Ya aquellos años de maras, de homicidios constantes, de pérdidas de vidas inocentes, por ejemplo en El Salvador, quedaron completamente en el pasado. Y ahora Costa Rica se ha venido a posicionar, ese es el término exacto, como el tercer país más violento. Los costarricenses lo percibimos y por supuesto que en Centroamérica también. Ahora vayamos todavía y ampliemos más el espectro a Latinoamérica. Costa Rica se está posicionando en ese momento como uno de los 7 países más violentos, incluso según el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes por encima de México, que viene pasando momentos convulsos
con el homicidio de alias Mencho. Quiero que observemos a continuación y pedirle a nuestro realizador Álvaro Rojas que me permita proyectar el primer dato que queremos mostrarles a ustedes y que me deja ver cuál es el índice de países más violentos en Latinoamérica. Se los mostramos a continuación. Primero de ellos figura Ecuador con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Luego sigue Haití con 49.7 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Colombia con 28.3 muertes por cada 100.000 habitantes con respecto a homicidios. Honduras con 23 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Brasil tiene una tasa media de 20 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Guatemala de 17.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y aquí viene Costa Rica con 16.7 asesinatos. Este fue el dato que nos deja el año 2025 por encima de México, que sería el país número 8 en violencia con respecto a homicidios en Latinoamérica, que tiene 15 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Si nos comparamos con todos estos países, podemos deducir Costa Rica es mucho más pequeña. La cantidad de habitantes, que somos poco más de 5 millones, es muy reducida en comparación a otras naciones como México, como Brasil, como Colombia, como Ecuador. Eso nos tiene que llamar todavía más la atención, porque hay que revertir esta situación con respecto a la gran cantidad de asesinatos que se están registrando en el país con una población bastante reducida, como lo tiene Costa Rica. Cifras bastante alarmantes. Y antes de seguir explorando otros datos interesantísimos que nos van a permitir vislumbrar por qué es que nuestro país está como está, con las estadísticas y con las cifras que maneja el OIJ, quiero que escuchemos una entrevista de hace tan solo días, muy reciente, que tuvimos con el ministro de Seguridad, don Mario Zamora, y se las vamos a proyectar a continuación porque él hacía referencia a la situación crítica que vive el país y que en los últimos años ha venido en un deterioro que simple y sencillamente siembra miedo y terror en muchas de las locaciones, puntos calientes en Costa Rica. Escuchamos al ministro de Seguridad. Bueno, el abandono de la seguridad por tantos años generó que durante 10 años viéramos un aumento continuo de los homicidios. Año a año se rompía el récord del año anterior. Esa era la lógica que por más de 10 años vivió Costa Rica, llegando a su máximo en el año 2023. Justamente en el año 2024, por vez primera logramos una reducción en el número de homicidios. Por supuesto, no suficiente, no estamos contentos con solo haber pasado de 906 alrededor de 876. Y en el 2025 logramos una reducción de 3 homicidios con respecto al año precedente. Para nada estamos contentos con ese dato. Trabajamos más en todos los frentes. Fíjense qué curioso, logramos en el 2025 el récord de ser el año que más aprehensiones hizo la fuerza pública, más detenciones. Logramos además de tener más armas blancas, armas de fuego de todos los tipos. Y aún así solo redujimos en un 3% el número de homicidios. ¿Por qué? Porque lamentablemente persona que detiene la fuerza pública, 24, 48 horas después vuelve a quedar en libertad. Que coloquen nuestro país como uno de los 7 con más incidencias de asesinatos en Latinoamérica es una situación que no se había presentado anteriormente. Incluso a nivel mundial ya Costa Rica estaría alcanzando cifras que tienen que llamar a un operativo, una operatividad conjunta entre las diferentes autoridades, las administrativas y las judiciales, para poder
ponerle freno a estas circunstancias que estamos observando en imágenes. Los hechos de sicariato, que vienen a significar 8 de cada 10 asesinatos en nuestro país y que también tienen una relevancia mayor porque al menos 4 de cada 5 de esos homicidios por sicariato se ejecutan con motocicletas. Se lo vamos a estar desarrollando también durante una segunda intervención en esta misma edición. Pero lo cierto del caso es que pese a la gran cantidad de operativos, estamos hablando de que son prácticamente entre 8 y 10 operativos que todos los días ejecuta el OIJ y la desarticulación también de bandas importantes. Hay una referencia, un indicador, un índice que permite ver cómo va evolucionando la criminalidad en nuestro país. Y quiero que proyectemos esta siguiente pantalla que nos permite mostrarles a ustedes que la gran cantidad de denuncias que en este momento está recibiendo el OIJ marcan esa peligrosidad con la que es vista desde afuera nuestro país. Solamente el año anterior se denunciaron 112.156 delitos. Fueron muy similares a los del año 2024, que se denunciaron 112.020 delitos. Pero si lo comparamos con el año 2023, venían un descenso en ese momento. 110.128 delitos que se denunciaron y que se investigan por parte de los funcionarios del OIJ. En el año 2022 se habían denunciado 100.631 delitos. Ven ustedes el comparativo, que era mucho menor hace 4 años. Y en el 2021 fueron 96.883 delitos los que se denunciaban. Este comportamiento es el que viene marcando toda la percepción de peligrosidad y de miedo en un país que ya prácticamente se queda sin regiones en las cuales no existan hechos de sicariato o delitos contra la vida. Don Michael Soto nos habría atendido también para poder conversar sobre estos índices y el trabajo que ellos hacen, que muchas veces se vuelve insuficiente ante la gran ola de criminalidad, de proliferación de armas de fuego y la participación de menores de edad en medio de estos acontecimientos de violencia. Escuchamos a don Michael Soto. Creo que la labor que ha hecho el OIJ con los otros cuerpos de policía del país ha sido importante, ha sido relevante. Muchos allanamientos, muchas capturas, muchas detenciones de perfiles muy altos en el país. La desarticulación del primer cártel costarricense. Casi que podríamos decir que en el centro penitenciario La Reforma están los principales cabecillas del crimen organizado costarricense, y eso ha ayudado en alguna forma a desacelerar, a contener. Para disminuir, pues ya las estrategias son diferentes, tienen que ver con el tema social, desarrollo humano, economía, empleabilidad, educación, cultura, deporte, pero estamos satisfechos con la labor que ha hecho OIJ. Cerca de 41 estructuras desarticuladas de alto perfil, casi que entre 8 y 10 allanamientos al día, 1.200 puntos de venta de drogas intervenidos. Entonces eso realmente son resultados positivos. Para contener, repito, para disminuir es otra la estrategia. Veamos este comparativo, que también lo haremos de una forma muy breve para que ustedes puedan conocer cómo ha ido la incidencia de homicidios en nuestro país. El año pasado terminó con 16.7 por cada 100.000 habitantes. En el 2024, un porcentaje muy mínimo de 16.6 por cada 100.000 habitantes. En el 2023, que ha sido el pico más alto con 905 asesinatos, fueron 17 costarricenses asesinados por cada 100.000 que vivimos en nuestro país. En el 2022 eran mucho menos los asesinatos, 654, que significaron un 12.5% de personas asesinadas por cada 100.000. En el 2021 la cifra fue de 588 asesinatos y en el 2020 de 570, con una tasa de 11 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El Estado de la Nación, por medio de su coordinadora del informe de la justicia del Estado de la Nación, hacía referencia incluso a las cifras que tiene el OIJ y la PCD, con entre 190 y 400 organizaciones criminales que se han detectado en nuestro país. La escuchamos. Por bandas criminales uno puede tener una gran cantidad de diferencias entre organizaciones que son
o de 3 personas, ¿verdad? O organizaciones que pueden ser de 300 personas. Es una etiqueta que cubre una enorme diversidad, incluyendo narcofamilias, que son células familiares, hasta mafias y cárteles internacionales. Entonces, en esa diversidad, pues por supuesto que no existe un registro oficial, sino que hay diferentes fuentes de información. El OIJ calcula entre 150 a 190 organizaciones que ellos ya han identificado, que tienen claramente mapeadas. Pero otras fuentes como la PCD o el Ministerio de Justicia hablaban de 300, de 400 bandas. Si usted ve el indicador que lleva la PCD, la Policía contra Drogas, de desarticulación de bandas, está como en 150 bandas desarticuladas por año. ¿Qué ocurre en circunstancias en donde no solamente quienes se involucran en organizaciones criminales son los que pierden la vida, sino también inocentes? Esto es parte de lo que se toma en cuenta en medio de estas estadísticas, y el OIJ también ha venido mostrando una situación muy delicada con respecto a las víctimas colaterales que pierden la vida. Don Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, hace referencia a esta circunstancia. Normalmente algunos sujetos objetivos probablemente no viajan solos. Por tal razón, cuando ellos toman la decisión de ejecutarlos, no les importa en realidad si van acompañados de terceras personas. Hemos visto casos donde inclusive han ido mujeres, personas menores de edad, hasta niños, quienes han resultado hasta fallecidos en este tipo de casos. Los grupos criminales ya no toman en consideración este tipo de situaciones, sino que simplemente por cumplir y hacer valer su poder o parte de su estrategia de trabajo, pues están dispuestos a eliminar a quien sea con tal de eliminar a uno de los objetivos, sin importar con quiénes vayan. ¿Y cuál es la causa principal de esta oleada de criminalidad en nuestro país? Somos una nación de tránsito de los cárteles de la droga que poco a poco reclutan a las personas. Esto tiene una explicación logística. Manrique González, exinvestigador del OIJ y también experto en derecho penal, nos explica cuál es la situación que ha llevado a nuestro país a que estemos en estos índices tan violentos. ¿Qué es lo que pasa? Que esa droga viene desde allá para Norteamérica, para México y para Estados Unidos principalmente, que es el principal comprador de este estupefaciente, ya sea cocaína, incluso marihuana. ¿Qué es lo que pasa? Que ese viaje desde el sur hasta el norte es imposible hacerlo por la dinámica de logística que conlleva eso para las organizaciones criminales. Y la ubicación territorial nuestra con respecto al sur y al norte es un punto medio importantísimo para hacer la transición, para hacer la espera y el nuevo abordaje de las personas que lo colocan de la organización criminal del sur, lo colocan en Costa Rica para que Costa Rica se lo dé a la parte organizativa del cartel del norte. Entonces, eso representa que se contraten personas en Costa Rica para que almacenen grandes cantidades de cocaína y necesitan sí o sí tener bodegajes importantes, almacenamientos bien preparados y bien escondidos durante días e incluso semanas. Intentos fallidos por disminuir esta cantidad de homicidios, o bien iniciativas que no cuentan con el apoyo o que no son viables, como por ejemplo el tema de uso de las motocicletas. Lo vamos a explorar en otra intervención en pocos minutos sobre estas cifras alarmantes en las cuales posicionan a Costa Rica con la violencia que les hemos mostrado en estos últimos minutos. Con 51 minutos y un joven de solo 23 años falleció al ser atacado por un perro raza American Stanford, según información de la Cruz Roja costarricense, quien hace tan solo unos minutos atendió la emergencia en Cutris de San Carlos. Otra persona
Una mujer adulta fue trasladada urgente al centro médico tras este brutal ataque de este perro raza American Stanford. Al parecer, bueno, tenía ya lesiones en su cuello por parte de este animal, lo que le quitó la vida. Escuchemos las declaraciones del coordinador operativo de Cruz Roja tras esta atención. La Cruz Roja costarricense recibe la alerta de un hombre adulto que fue atacado por un perro propiamente en el distrito de Boca Arenal, esto en Cutris de San Carlos. La Cruz Roja envía al lugar una ambulancia de soporte básico. Una vez estando en el sitio, logramos identificar 2 personas que son los pacientes, un hombre adulto, lamentablemente de unos 23 años de edad, fallecido en sitio, y adicional a esto, una mujer adulta que es trasladada en una condición urgente a la clínica en Santa Rosa de Pocosol. Y el empuje frío número 17 dejará de afectar al país a partir de hoy jueves, ya marcando el fin de las bajas temperaturas y los fuertes vientos. Pero ¿bajo qué condiciones estará entonces nuestro país? Rachel Matamoros nos amplía. Es correcto, el país ya no estará bajo los efectos del empuje frío número 17, ya que este fenómeno sale del territorio nacional a partir de este jueves. Y esto significa que nuevamente vamos a regresar a condiciones un poco más estables. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la región del Caribe, que ha estado bajo condiciones lluviosas, va a presentar a partir de ahora condiciones un poco más estables, menos lluvias. Incluso la idea con la salida de este empuje frío es que también regresen y aumenten las temperaturas, es decir, que ya no vamos a continuar bajo esa sensación térmica fría. Pero ¿qué dicen las autoridades? Se va a mantener pues este patrón un poco más estable durante estos días y la próxima semana. Bueno, todo esto lo ampliamos en la siguiente información. El empuje frío número 17 dejará de influir en el país a partir de este jueves, marcando el fin de varios días de bajas temperaturas, fuertes vientos y nubosidad asociada al fenómeno. Tras varios días bajo condiciones frías, el país experimentará ahora un aumento progresivo en las temperaturas, acompañado de un panorama más estable en la mayor parte del territorio nacional. Vamos a tener mayor calentamiento, ya que los vientos del norte ceden y comenzamos a tener vientos alisios predominantes durante la mañana, que son más bien desde el Mar Caribe, es decir, del trópico. Son vientos más cálidos que nos pertenecen a una masa fría, como sí lo hacen los empujes fríos. Por lo tanto, este jueves vamos a tener una disminución en la humedad, un ascenso en las temperaturas y también una disminución significativa en las precipitaciones en la provincia de Limón. En el Valle Central se espera un incremento en las temperaturas, además de que ya no se prevén lluvias en el Caribe, una de las regiones más impactadas durante el paso del fenómeno. Que podríamos tener algunos chubascos aislados y dispersos, con tormenta eléctrica en el Pacífico Sur y en menor medida sobre el Pacífico Central. Se espera que los vientos alisios se mantengan bastante débiles durante el jueves y esto también se prolongue durante el día viernes. Por otro lado, se prevé posible incursión del polvo proveniente del desierto del Sahara en las próximas semanas, lo que podría contribuir a una mayor disminución de la humedad y a reforzar el aumento en las temperaturas. Estamos previendo además que las condiciones de temperatura sean bastante cálidas para la vertiente del Pacífico, en particular Pacífico Norte y Pacífico Central, y esto se debe a que vamos a estar teniendo un calentamiento paulatino de las aguas cercanas a Sudamérica. Esto favorecerá durante este mes un incremento de las temperaturas diurnas, en particular en el Pacífico Norte y Pacífico Central. Los expertos no descartan la presencia de otros empuje fríos durante marzo y abril, pero estos ya serían menos frecuentes. Bueno, y por otro lado también se espera el ingreso del polvo del Sahara en las próximas semanas, lo que también va a generar que estas condiciones estables se mantengan en la mayoría del territorio nacional. Eso sí, no se descarta el ingreso de más empuje fríos, pero en caso de que haya algún ingreso de este tipo de fenómenos, podría ser menos intensos en comparación con los que se han presentado acá en Costa Rica en días y meses anteriores. Incluso el mismo Instituto Meteorológico
Público asegura que la temporada más fuerte iba o se concentraba de diciembre a febrero, así que en caso de que se presenten más fenómenos van a ser un poco más leves. Muchísimas gracias, Rachel. Y una nueva ley que ya recibió incluso su primer debate exige a los bancos restituir los dineros a las víctimas de estafa y además les pone plazos. Rodrigo Guevara nos tiene el detalle. El fenómeno de las estafas informáticas es bastante preocupante y las estadísticas así lo demuestran. Solo el año anterior se dieron 13.000 casos en todo el año, es decir, hubo 38 víctimas por día de estafas informáticas y ante esta situación, esta ley viene a cobijar sus derechos y específicamente también sentar responsabilidades a las entidades financieras. Una estafa bancaria cambió la vida de Carmen Rojas. En mi caso, la estafa se dio en un banco donde yo recién me había pensionado. Entonces, pues fue un monto importante, se llevaron prácticamente el monto de mi jubilación. Mientras un vecino de Santa María de Dota está cerca de ir a una audiencia contra un banco estatal debido a que sufrió una estafa de 15 millones de colones. Él realiza un pago de su servicio telefónico. Le pide la clave dinámica, él digita la clave. En ese momento la propia aplicación le vuelve a decir que no era válida y que tiene que volverla a digitar. Cuando la digita, en ese momento él hace el pago, no le dice nada, no le llega ninguna alerta a su cuenta, pero le sustraen en total 15 millones de colones. Son apenas 2 de los miles de casos que se viven en nuestro país por parte de usuarios de entidades financieras y que sufren fraude informático. Una ley que recibió su primer debate viene a cambiar esto. La víctima tendrá 30 días naturales para presentar su queja. El reclamo se tendrá que realizar mediante un formulario y acompañado por la denuncia al OIJ. El banco durará un máximo de 60 días para resolver a la persona y en ese plazo tendrá que ser depositado el dinero si se demuestra la estafa. Hemos aprobado un proyecto de ley que viene a blindar a todas las personas, que viene a blindar el sistema financiero de la República, pero sobre todo se viene a hacer justicia con las personas que han sido estafadas y evitar que sigan las estafas en este país. Si hay engaño al banco, habrá sanciones, pena de 2 meses a 3 años de prisión si el monto de la estafa es menor y una pena de 6 meses a 10 años de prisión si el monto de la estafa es mayor. Así, el proyecto aprobado reconoce causales eximentes de responsabilidad para las entidades, como por ejemplo en caso de dolo, autofraude por parte del cliente u otros eximentes contempladas en el ordenamiento jurídico nacional. Además, el proyecto introduce un procedimiento para ventilar las quejas y reclamaciones que los usuarios interpongan en caso de haber sufrido una estafa. Si el banco resuelve fuera del plazo, deberá de pagar una compensación equivalente a un salario base. Y si pasan 120 días naturales sin resolver, el banco pierde la posibilidad de rechazar el reclamo y deberá devolver el dinero en un máximo de 10 días. Estamos señalando que para la próxima semana está agendado este proyecto de ley para que reciba su segundo debate y así se convierta en ley de la República. Ya cuando entre oficialmente su publicación en el diario La Gaceta, pues ya estaría entrando a regir. Muchas gracias a Rodrigo por toda la información. Y 3 de cada 10 personas decidieron su voto la última semana, incluso el mismo día, posiblemente frente a la papeleta. Laura Solórzano nos tiene el detalle. Sí, correcto. Y por ejemplo, unas 500 personas de esta encuesta, esas entrevistas que se hicieron aproximadamente a 1.200 personas entre el 3 y el 10 de febrero, dijeron que ellos ya tenían su decisión tomada incluso desde meses antes. Por ejemplo, también hay otros datos muy particulares e interesantes y es como las personas que no pudieron ir a votar, las razones por cambio de domicilio, que no les dio tiempo de hacerlo, otros porque tenían que trabajar y también otros por condiciones de salud. Y uno de los puntos también que llamó la atención es si fueron acompañados o fueron solos. Veamos estos datos que dio la Universidad Nacional de la encuesta del IDESPO.
El Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional entrevistó a 1.291 personas entre el 3 y el 10 de febrero para consultarles sobre el proceso electoral. Un 87% dijo que acudió a votar frente a un 13% que indicó lo contrario. Este resultado dista del porcentaje de abstencionismo en esta elección, que fue de un 31%, ante lo cual el IDESPO señala que la diferencia podría corresponder a que las personas abstencionistas suelen rechazar encuestas. En la encuesta se quiso profundizar en las razones para no haber ido a votar. La respuesta más señalada por parte de un 26,3% de la muestra fue que no hicieron el cambio de domicilio electoral y que quedaba lejos del lugar de la votación. Le siguió por motivos laborales, no pudieron ir un 22,4% y por condiciones de salud un 17,9%. Al final de cuentas, casi la mitad de la población, un 48,7%, ya había decidido desde meses atrás su voto, mientras que un 22,9% lo hizo semanas antes, un 14,7% decidió la misma semana y un 13,6% el mismo día. Esto es consecuente con lo que habíamos visto en los estudios anteriores y muestra que el electorado costarricense ya tiene consolidado esta decisión tardía, ¿verdad? En una buena parte, es decir, mucha decisión sobre quién votar o cómo votar, ¿verdad? Si se rompe el voto o si se mantiene en una misma opción, se toma a pocos días de las elecciones por parte de un segmento significativo del electorado. La conversación política en el entorno cercano está dividida, mientras una parte importante casi nunca habla de política, otra lo hace con frecuencia. Entre quienes se abstuvieron predominan las razones de carácter material o logísticas, ¿verdad? Ya mencionábamos el cambio de domicilio o las dificultades laborales para poder asistir, así como los problemas de salud, por encima del desinterés o la desconfianza política. El acto de haber acudido a las urnas el 1 de febrero representa para la mayoría un ejercicio colectivo. Un 57,8% indicó que asistió acompañado frente a un 42,2% que lo hizo de manera individual. Una de las cosas y de los puntos importantes que resaltan los investigadores de la Universidad Nacional es que la mayoría de las personas encuestadas dijeron que el proceso electoral lo vieron de manera muy positiva y que la actuación del Tribunal Supremo de Elecciones fue siempre muy transparente. Jeremy Usano tenía una cortadura en su mano después de la desaparición de Nadia Peraza. La empresa constructora asegura que esa cortadura no fue en la jornada laboral y que él se ausentaba constantemente. Génesis Castillo nos tiene el detalle. Así es, Melissa, muy buenas tardes. En este caso, 7º día ya desde que comenzó el juicio por el femicidio de Nadia Peraza, y en este caso el testigo que se presenta este jueves en horas de la mañana es clave. ¿Por qué? Porque como bien lo recalcaba Melissa, es el ex jefe de este principal sospechoso, Jeremy Usano Paisano, y lo que él comentó es que esa cortadura no fue en la jornada laboral, que Jeremy se dedicaba más que todo a trabajos de soldadura y también de electricidad. Inclusive lo que él reiteraba es que en varias ocasiones este sospechoso se ausentaba a su jornada laboral. Inclusive lo que él mencionaba es que Jeremy le envía una fotografía en el hospital aparentemente, y lo que le indica es que tenía una cortadura y que un asaltante lo atacó a él, entonces que por eso es que él tiene esta cortadura en la mano. Ahora bien, este es un tema muy importante porque los abogados de la familia de Nadia Peraza tiene muchísimas dudas de esta cortadura, porque en el expediente hay varias versiones sobre este tema. Primero, lo que se dice es que Jeremy dijo que esto había sido en la jornada laboral, pero también a otras personas les dijo que a él lo habían asaltado. Entonces son varias versiones que se han ido cambiando y también contradicciones, que así lo ha dicho el abogado. Así que definitivamente este testigo que se presenta en la mañana es clave por ese tema, porque él confirma que esa cortadura no fue en la jornada laboral. Además, lo que él mencionó es que en el mes de marzo, después de que se da todo este tema de la desaparición de Nadia Peraza, es que Jeremy
se ausentaba varias veces al trabajo, que le decía que tenía gripe o que inclusive también mencionaba este tema de que estaba hospitalizado. Además, hay un punto clave también que le consultan las autoridades y es que si Jeremy se comunicaba con ellos por WhatsApp. Y ellos dicen que sí, que evidentemente los contactaba por WhatsApp, pero que ya no era con el número de Jeremy, sino con otro número. Entonces aquí también hay un tema importante y que así lo han mencionado los abogados, y es que están investigando si se da o no la suplantación de identidad, porque los familiares y amigos de Nadia Peraza han dicho que cuando Nadia estaba desaparecida había una persona que les escribía por el celular de ella. Así que definitivamente son bastante las pruebas que hay y que también se esperan horas de la tarde que lleguen más testigos, y en este caso son los oficiales del organismo de investigación judicial. Nos íbamos en bus, pero ahí me dijo que lo intentaron asaltar y le cortaron la mano. ¿Recuerda para qué fecha específicamente? ¿De qué mes? Creo que inicios de marzo. Febrero, marzo, pues por ahí sí. Creo que eran 2 indigentes, me dijo que lo intentaron asaltar saliendo de la casa o por la casa. ¿Que no le robaron nada? No le robaron nada, ni el teléfono, pues mandó fotos de la herida el mismo día, creo. Y también para recapitular un poco lo que ha pasado en estos 7 días de juicio, ya por ejemplo pasaron a dar su testimonio los hermanos, amigos y también excompañeros de trabajo de Nadia, que ellos lo que han comentado es que la joven vivía en un círculo de violencia, que constantemente estaba golpeada con moretones, inclusive también con golpes en la cabeza, y que constantemente ella manifestaba que se quería morir, que tenía depresión, y esos son parte de los relatos que han dado los familiares y allegados también de esta víctima. Como les mencionaba, en horas de la tarde, ya a la 1:30, dentro de pocos minutos, se espera que estén llegando oficiales del organismo de investigación judicial, y esta etapa que sigue del juicio es muy importante y es vital, porque justamente se les pregunta a los oficiales cuáles son los indicios que recolectaron, qué fue lo que encontraron, cómo hallaron esa escena. Entonces definitivamente pues esos testimonios que se esperan en horas de la tarde, que sean 2 oficiales, es clave para que se pueda conocer más información sobre este caso. Nosotros por supuesto que conversamos con los 2 licenciados, los abogados tanto de la parte de la querella como también de la defensa, y ellos hablan un poco sobre este tema de la cortadura. Por supuesto que la familia de Nadia Peraza también dice que son contradicciones lo que ha dicho Jeremy, y vamos a escuchar parte también de ese relato. Con relación a la herida que tuvo en la mano, fue muy claro él le contó que se lo había hecho con una cúter o algo así, y esa es la versión que siempre he tenido yo, que fue que se cortó con una cúter. Entonces, creo que vino a ratificar lo correcto, lo que había pasado. Perdón, eso es lo que siempre he entendido yo, que fue que lo querían asaltar y robar, y entonces que ya lo cortaron en esa oportunidad. Bueno, aquí lo que pudo haber es una serie de mentiras, ¿verdad?, que generó Jeremy con relación a la ausencia que él tuvo el día del trabajo, cuando Nadia desaparece. Primero dijo, porque eso está plasmado en el informe, que fue un indigente que lo asaltó. Después mencionó que se había cortado con un cúter. Después señaló que se había metido una varilla de construcción en el trabajo. Y obviamente pues el señor manifestó que efectivamente no tuvo ninguna herida dentro de sus funciones, ¿verdad?, conforme se fue dando el interrogatorio y lo que le fuimos preguntando. También nos llamó mucho la atención que después de que él se ausenta del trabajo en el mes de febrero, entre el mes de marzo y abril, este sujeto Jeremy se comunica con este señor Jarquín por otra línea celular, que él no conocía el teléfono. Y bueno, y ustedes escuchaban las palabras por parte del licenciado Joseph Rivera, quien defiende justamente a la familia de Nadia Peraza y que pide la pena máxima contra este joven Jeremy Busano paisano, y que como ustedes bien lo escuchaban en la prueba, en el expediente hay una serie de contradicciones de lo que ha dicho este sujeto en relación con la cortadura que tiene en la mano izquierda. Y es que definitivamente este relato de este jefe de Jeremy es clave, porque justamente confirma que la cortadura que él tiene no se dio
en la jornada laboral. Así que definitivamente un testimonio clave y que se espera también que las próximas semanas continúe este juicio. Lo que han dicho es que tendría una extensión total de 2 meses, así que todavía falta bastante porque apenas ha pasado una semana y hacen pues falta que se presenten las autoridades judiciales, que son bastantes los investigadores, y que justamente hoy en horas de la mañana se discutía eso, si es necesario que vengan todos los oficiales, y se decidió que sí, que van a estar llegando todos los oficiales del organismo de investigación judicial para que comenten un poco de esa prueba que encontraron. Así que a la 1:30 de la tarde vuelve otra vez, se reanuda este juicio por el femicidio de Nadia Peraza. Muchísimas gracias, Génesis, por todo el detalle. Y nosotros continuamos con más, porque un hombre y una mujer fueron detenidos esta mañana en Heredia como sospechosos de estafar cuando ofrecían equipos hoteleros. Eric Meléndez, adelante. Melissa, y es que incluso son 18 causas las que ha estado investigando el organismo de investigación judicial. Vamos a las imágenes, parte de los trabajos. Hoy podemos decir bastantes allanamientos que ha realizado el OIJ en diferentes puntos del país. La sección contra estafas y fraude registral del OIJ lograron la detención de 2 personas. Hablamos de un hombre y una mujer, ambos de apellidos Solanos. En el caso de la mujer de 42 años y el hombre de 47 años. Estas investigaciones que inician en enero del 2023 y que concluyen en mayo de 2025 los vincularían con aparentes fraudes cuando ellos ofrecían a través de redes sociales equipos hoteleros a personas interesadas y también casas modulares. Una vez que establecían ese contacto con las personas, con esas víctimas, les solicitaban el depósito a través de cuentas bancarias de una prima como enganche de ese negocio. Sin embargo, bueno, en algunas otras ocasiones ya desaparecían o les solicitaban nuevamente otras condiciones. Según ha indicado el OIJ, son 18 las causas que se están investigando en su contra y donde estas personas entablaban, podemos decir, un tipo de negocio en diferentes puntos del país, específicamente en San José, Alajuela, Heredia y últimamente en Guanacaste, donde se iban expandiendo. Tenían diferentes razones sociales y además de diferentes nombres de establecimientos comerciales, que era lo que iban haciendo aparentemente para engañar así a sus personas y también desaparecer de los otros clientes a los cuales también se les había contactado a través de redes sociales. Según indicó la Policía Judicial, el perjuicio económico podría ascender 62 millones de colones y también $93,000, que es lo que ahora están analizando las autoridades judiciales referente a este caso, estas 2 personas que ya fueron detenidas. Estos operativos, este allanamiento que inició a las 6 de la mañana y que ahora está con la recolección de algunas pruebas, principalmente artículos electrónicos y también documentales que prueban ser agregados aparte de estas indagaciones. Las personas llegaban a los diferentes locales comerciales de estas personas, ahí entablaban un vínculo con las víctimas y los despojaban de una cantidad importante de dinero a cambio de estas casas modulares o de equipo gastronómico hotelero. Obviamente ahí se generaba todo un ardid presuntamente hacia las víctimas y las personas, al ver que no cumplían con la parte del convenio que existente con estas personas, es que después se presentan a formular la denuncia correspondiente. Sí, claro, inicialmente se generó en el sector de San José y el sector de Heredia. Posteriormente, estas personas fueron abriendo oficinas en la zona de Guanacaste y Alajuela principalmente. De ahí que hacerle un llamado a la ciudadanía para que si eventualmente tienen algún tipo de incidente similar a lo descrito, se presenten al organismo de investigación judicial para realizar la denuncia correspondiente. Denuncias que ya están establecidas, esos 18 casos que están siendo entablados como parte de la investigación. Si bien es cierto, el OIJ desconoce si hay más personas afectadas por estos delitos, y por eso es que hacen ese llamado también a que si usted ha sufrido algún tipo de estafa de este tipo relacionado a estas personas, poder hacer también la denuncia a través de la línea confidencial del organismo de investigación judicial. Allanamientos que se realizaron durante esta mañana en el cantón de Belén, en Heredia, y que dejó hasta 2 personas detenidas y que ahora quedan en manos del Ministerio Público para definir si hay alguna medida cautelar en su contra o no para las próximas horas.
Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más Somos Noticias Repretel. Continuamos con más aquí en Noticias Repretel, y de cada 5 asesinatos por sicariato, al menos en 4 participan motocicletas, y es la principal herramienta de movilización de los homicidas. Los proyectos para restringir personas en motocicleta quedaron prácticamente congelados. El último video impactante de un ataque de estos fue en Limón. Gustavo Díaz, regresamos con usted. Melissa, muy bien usted lo dice, de cada 5 asesinatos por sicariato, en 4 de ellos, la protagonista es la motocicleta. Dupliquémoslo, vayamos a de cada 10 asesinatos por sicariato, en 8 de ellos, los asesinos se movilizan en una moto. Y esto es lo que les estábamos exponiendo algunos minutos atrás, cuando Costa Rica ha elevado sus índices de violencia a cifras inimaginables, colocándonos como el país número 7 en Latinoamérica más violento, y en Centroamérica el número 3, solamente superados por Honduras y por Guatemala. Esto viene, por supuesto, con una política que ha sido durante los últimos meses muy insistente, con el fin de establecer algunas medidas, como por ejemplo la prohibición de que 2 personas se movilicen en motocicleta, proyecto que en su momento fue presentado, pero que al menos en sesiones extraordinarias y durante las últimas semanas quedó en el olvido, en una pausa, completamente congelado. Estas son algunas de las circunstancias que no se han discutido, que se presentaron, que se les dio el aval, pero que de momento no han servido como una de las iniciativas que permitan disminuir estos hechos de sicariato. La proliferación de las armas es otro de los elementos que tienen que ser discutidos para evitar así que sigan no solamente muriendo víctimas inocentes, sino también que las organizaciones criminales dicten como última de las sentencias la muerte de una persona. Consultábamos con el experto en seguridad, ex jefe del OIJ y también catedrático Gerardo Castain, que hacía referencia a una trinidad en la criminalidad del país. ¿Cuál es esta? Lo vamos a escuchar. Andan armas en la calle. La trinidad criminal ahorita es el factor mecánico, que es la motocicleta, el factor bélico, que es el arma de fuego AK-47 R15 o 9 milímetros, y el factor humano, que son los 2 tipos que van en la moto. Y la policía no ha sido capaz de partir eso a la mitad. O sea, están funcionando igual, andan a toda hora, en cualquier momento, andan con las armas en la calle y no hay policías en la calle. Entonces los operativos son buenos, pero que son focalizados. Tiene que haber gente, policías en los distritos, en los cantones, en las provincias, y tratar de recuperar el país, porque es grave, ¿verdad? La situación es grave. Estábamos observando uno de los últimos acontecimientos que ocurrió en Limón, un video que es referente a esta problemática que estamos observando. También otros ataques que cada vez más la tecnología y el uso de las cámaras de videoprotección permiten esclarecer a los investigadores cuál es la metodología de trabajo que utilizan los sicarios, principalmente con las motocicletas. La vía de escape rápida, la velocidad que pueden desarrollar y la maniobra que utilizan los conductores para poder escabullirse entre los carros hacen este vehículo el ideal para que se vengan a generar estos hechos de sicariato. No solamente en nuestro país, esto viene en una secuencia de otras naciones como Colombia y como México, que en todo momento se relacionó de forma directa el uso de la motocicleta con los asesinatos que en este caso se vienen a presentar. Alejandro Pacheco, diputado de la Asamblea Legislativa, fue uno de los que en un inicio promocionó la aplicación de una ley que prohíbe, de hecho, también la utilización de 2 personas en una motocicleta y la vía legal para poderlo de alguna manera regular. Situación que está prácticamente que congelada en este momento en la Asamblea Legislativa. Lo escuchamos. Que fue dictaminado el proyecto para que 2 personas no circulen en motocicleta por tiempo definido y en zonas específicas del país, mientras pasa el problema de sicariato. Yo creo que es un proyecto muy importante y un avance de esta Asamblea Legislativa para colaborar con la guerra contra el crimen organizado
y bueno, es un proyecto que se ha buscado que tenga la menor afectación posible para las personas trabajadoras, pero que colaboremos con esto, con todas las autoridades para que se pueda controlar el uso de motocicletas para sicariato y que bajen los homicidios que tanto nos preocupan a todos los costarricenses. El propio ministro de Seguridad, don Mario Zamora, fue quien propició en este caso uno de los hechos que ha llamado mucho más la atención, que era colocar, por ejemplo, en su momento en un chaleco el número de placa de la motocicleta. Todas estas han sido ideas que incluso los propios legisladores que en poco tiempo van a estar dirigiendo la Asamblea Legislativa no descartan en discutir como alguno de los métodos para poderle poner freno a esta ola de criminalidad. Vamos con información de última hora porque un nuevo asesinato se presentó en esta ocasión en Alajuela del Nambarrantes. Adelante con la información. Gracias, Melissa. Así es, estamos en calle Rosales, en Río Segundo de Alajuela, la cual comunica con Desamparados, donde se está atendiendo en este momento el más reciente hecho de violencia, una persona asesinada a balazos mientras estaba en este local comercial. Se trata de un tipo de supermercado donde la víctima ingresa y pues es atacada a balazos, y vemos acá donde ya está presente personal del organismo de investigación judicial y de la fuerza pública que están atendiendo en este momento este incidente. Incluso en el muro de acceso a este local comercial hay algunos impactos de los proyectiles de bala que fueron percutados por los sicarios, y la víctima lamentablemente queda dentro del establecimiento comercial. Él viajaba en este vehículo que vemos en imágenes, tipo de alta gama, y que pues es atacado a balazos por al menos 2 sujetos que viajaban en motocicleta. La versión preliminar que se está manejando por parte de las autoridades policiales del OIJ de Alajuela. Es una información en desarrollo. Ya con este caso el país llega a 115 homicidios y la provincia de Alajuela suma 14 asesinatos ya este 2026, colocándose en como la quinta provincia con la mayor cantidad de casos que se han presentado durante este año. Es una cifra un poco menor en relación al mismo periodo del año anterior, pero que se aproxima mucho. Es poca la diferencia en casos, así que Alajuela mantiene un comportamiento muy similar al del año anterior. Aquí vemos a los personeros del organismo de investigación judicial que están atendiendo la escena de este lamentable hecho que cobra la vida de un hombre quien viajaba en este vehículo de alta gama que estamos viendo en imágenes, y que al momento de que baja para ingresar a este local comercial, pues lamentablemente es atacado a balazos. En el piso, tal vez si mi compañero Cristian Hernández nos puede mostrar dónde están la cantidad de casquillos que fueron percutados y que ya están demarcados y en custodia de las autoridades del organismo de investigación judicial y la fuerza pública. Estamos contando aproximadamente unos 20 a 30 casquillos los que fueron percutados, y que lamentablemente pues se suma a esta ola de violencia que ha estado afectando al país desde el 2023 a la fecha, y que este año pues muestra un comportamiento muy similar al año anterior. Se logra por parte de las autoridades una pequeña reducción en comparación al 2025, pero que apenas estamos empezando, así que las proyecciones es de que se termine con 800 homicidios. Muchísimas gracias, Fofo. Gracias a ustedes también por su linda compañía. Se cuidan mucho, se abrigan. Nos vemos.